Hola chicas, bienvenidas a las tendencias de uñas 2025. Este video me encanta hacerlo porque yo siempre estoy buscando cuáles son las nuevas tendencias de uñas para todo el año, desde primavera, verano 2025 hasta otoño, invierno 2025-2026. Hablaremos principalmente del adiós a las uñas ovaladas o almendradas y la bienvenida a las uñas cuadradas. Es un regreso que pues ya tenemos mucho tiempo enfocándonos a las uñas ovaladas y creo que ahora en los desfiles se vio claramente que la tendencia es hacerlas nuevamente cuadradas. Una punta más recta, una punta más fácil de cuidar, mucho más fáciles de lograr diseños minimalistas o diseños más complejos en algo cuadrado. Así que bueno, me parece que está bien y es hora de darle un cambio. No quiere decir que no te puedas poner tus uñas almendradas o que estén fuera, sino que regresen las uñas cuadradas con mucha fuerza, que esto, chicas, beneficia mucho a las chicas que les gusta tener unas uñas pequeñas, cómodas y muy naturales o frescas. ¿Por qué? Porque las van a tener muy en tendencia. Si te preguntas cuál es el color de uñas para el 2025, bueno, yo creo que ya viste mi video del color del año. Obviamente serán las uñas Mocha Mousse, que es un tono neutro mediano, o sea, lo puedes utilizar básicamente durante todo el año y este tono lo estaremos utilizando perfectamente o idealmente en épocas de transición, así como ahorita que vamos, bueno, en esta parte del mundo vamos de invierno a primavera y estamos como en una transición. También lo veremos en transiciones del otoño a invierno, cuando empecemos a utilizar mucho más los tonos chocolates. Pero bueno, tanto los tonos naturales como el blanco lechoso, el nude y el beige serán tonos que estarán vigentes durante todo el año y estos serán uñas muy frescas, muy combinables, que todas podremos usar básicamente durante todo el 2025 y serán altamente combinables. Empecemos por una de las decoraciones que veremos mucho y es la del ojo de gato, que yo creo que esta se va a inclinar un poquito más a épocas de transición y en la segunda parte del año. Sin embargo, este ojo de gato va amarrado un poquito como a esos tonos metálicos, son uñas metálicas, uñas que si bien tienen el ojo de gato, también tienen distintos tonos azulados, que estamos viendo mucho las tendencias de los azules, de los lilas, de los morados, también de los cafés y de los verdes oscuros. Creo que esta será un poquito la segunda parte, pero se empezarán a ver de alguna manera también en primavera. El efecto ojo de gato se logra mejor sobre colores un poquito más oscuros. Las uñas estilo jabón creo que son perfectas para aquellas que quieren la manicura cuadrada, que quieren uñas cuadradas y no tanto ovaladas. Creo que es ideal estos tonos cuando quieres las típicas uñas que quieres combinar con todo. Bueno, están perfectas. Son etéreas y las vas a poder ver también en colores muy pastelosos como los lavanda, como los colores rosas, ya saben, los rosas muy tenues, ese rosa que está muy en tendencia, que va a ser muy clarita. Aquí es donde veremos esas uñas como frescas y románticas. Las uñas carey, pues si bien es una tendencia que ya la venimos teniendo desde el año pasado, creo que es una gran tendencia porque son uñas artesanales, son uñas muy creativas, pero ahora lo que le vamos a añadir es el efecto dorado con un poco de hoja de oro o con un poco de glitter dorado. O sea, vamos a combinar pues ya una decoración y la vamos a hacer todavía más compleja poniéndole estos tonos dorados u hoja de oro. Creo que se ven lindas, en lo personal me gustan, no sé ustedes qué opinan y creo que lucen mucho en corto, se ven elegantes, se ven sofisticadas en cuanto a las decoraciones. No sé qué ustedes opinan, en lo personal me gustan más en corto. Una de las alternativas al francés o a estas uñas pues lechosas sería el cuarzo ahumado, que creo que es la versión pues un poquito
diferente a lo que es una uña lechosa o lisa o blanca. Creo que esta es como la parte del diseño, que también está interesante. Aquí hasta podemos ver como la punta es un poco como acuarzada, como en triángulo, pero la realidad es que este diseño lo puedes hacer básicamente en cualquier estilo de uña. Es solamente como un poquito más creativo y una decoración no tan simple, ¿no? Es como darle un poquito la vuelta al francés y a los tonos lisos neutros. Las uñas cromadas, bueno, las seguiremos viendo durante todo el 2025 y mucho en el tono natural, que eso hace que sean unas uñas para todo el año. Si estás buscando inspiración para uñas 2025, creo que estas son ideales porque te van a funcionar durante todo el año y ya venimos de esta tendencia y creo que la verdad es que solamente es seguirla. Ahora, si nos vamos a la segunda parte del año, como comencé, veremos muchas texturas como el glitter blanco invernal, que si se fijan es como una textura de nieve. En lo personal se me hace algo diferente. No precisamente me gusta, pero bueno, a lo mejor me tengo que acostumbrar, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, estamos hablando mucho de texturas. Las Ice Nails, que son los efectos cristalinos y brillantes. Aquí es cuando estamos entrando a las festividades con brillos, con glitter. Y esto de las Ice Nails se van un poquito a los tonos fríos, como lo dice el hielo. Nos iremos a azules, nos iremos a tonos de blancos. Si se fijan, son prácticamente los tonos de la nieve y tonos súper fríos. El Dark Aura en sí, que se me hace como una especie de uña estilo grunge. Ya saben, la tendencia grunge que les hablé en mi video de tendencias de moda para todo el 2025. Este estilo un poquito más rockero va muy alineado con este estilo de uñas que tienen una base negra y que utiliza colores vibrantes pero oscuros y van siempre como de vibrante a oscuro. Es como básicamente un degradado, pudiéramos decir que es un degradado, y esto hace como un efecto más llamativo y un efecto como pues mucho más dramático y muy bien integrado a la tendencia del estilo grunge. ¿Cuál de estos colores de uñas 2025 les gustaron? ¿Qué van a utilizar? ¿Qué no van a utilizar? ¿Cuáles creen que son unas tendencias que veremos en la calle? Porque claro, hay tendencias que se utilizan más y tendencias que se utilizan menos. Yo siempre apuesto por las que son más combinables, ¿no? En tu día a día son uñas más elegantes, a lo mejor menos complejas, que puedes combinar prácticamente con todo. Nada está mal, solamente es cómo combinarlas. Me encantaría escucharlas y bueno, gracias por suscribirse, gracias por su like. Les voy a dejar ahorita una playlist con las tendencias del 2025 que incluyen las de primavera-verano. Y bueno, si estás viendo este video en el futuro, pues te voy a dejar también las de invierno en el futuro. Muchas gracias por haberse quedado, chicas. Les mando un beso. Yo estoy a punto de irme a las uñas. Quería hacer mi video con uñas nuevas, pero pues mi cita apenas es mañana. Así que muchísimas gracias. Les mando un besote. Cuídense, su like. Muchas gracias. Suscríbete si eres nueva. Me encantaría tenerte aquí en mi comunidad. Un besote. Chao, chao.